El gobierno sacó toda la artillería para defender a capa y espada la llamada Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria que presentó ante el Congreso. Desde Quibdó, el presidente Iván Duque invitó a las bancadas del Congreso a diálogo para conseguir los dineros que se requieren para los programas sociales. La llamada Ley de Financiamiento no fue bien recibida en Chocó. Desde Quibdó, el presidente Iván Duque anunció que el reto está en el diálogo con el Congreso para conseguir los 14 billones de pesos para continuar con el funcionamiento de los programas sociales. Estos esfuerzos que se están haciendo es lo que necesitamos construir entre todos, financiar entre todos. El país no se puede quedar sin los recursos que se necesitan para atender estas políticas de Estado que van en pro de la población más vulnerable. Agregó el mandatario que lo que busca es un pacto de financiamiento para el 2019. Que permitan darle continuidad a los programas que son tan importantes como el subsidio al adulto mayor, las familias en acción, los subsidios de gas, los subsidios de energía, la atención integral a la niñez, el PAE, la formación y los programas de atención a la población universitaria, entre otros. Sin embargo, en Quibdó, la capital donde el índice de desempleo campea con un 19%, el pacto de financiamiento que plantea el presidente preocupa. Que hay mucha pobreza, no se justifica que una libra de carne vaya a costar 10.000 pesos. Nosotros ya no vamos a poder comer carne, no vamos a poder tomar ni la leche ni comernos un huevo. Los costos de este transporte de alimentos los pagan en últimas los usuarios o los consumidores, y esto va a incrementar, además del IVA, los costos de transporte que los vamos a seguir pagando nosotros los consumidores. El reto está en que el diálogo con el Congreso fluya y la ley de financiamiento que busca conseguir los 14 billones de pesos para el país funcione. Y precisamente hoy el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, advirtió que de no aprobarse esta ley de financiamiento, 11 proyectos sociales quedarían desfinanciados. Además explicó cómo funcionaría la devolución del IVA a las familias de escasos recursos en el país. El principal argumento del gobierno radica en el hueco fiscal de 14 billones de pesos para el presupuesto general de la Nación de 2019. Existe el déficit desde la carta de erradicación del presupuesto, el de financiamiento, perdón, hasta la aprobación. Sí, entonces, digamos, no fue una cosa que haya cambiado porque estaba un gobierno o el otro, o sea, el número estaba. El de financiamiento lo recibimos, y lo recibimos con información, o sea, existe incluso una carta de erradicación del presupuesto alrededor de eso. Además, el viceministro de Hacienda advirtió que de no aprobarse estarían en riesgo programas en sectores como la salud y protección social, que necesitaría cerca de 3 billones de pesos para garantizar la cobertura y servicios de salud a 45 millones de colombianos. La implementación de la paz, que según el gobierno requiere de 2.1 billones de pesos, y la educación con 1.9 billones de pesos, que incluirían la financiación de 529 millones de raciones para el PAE y más ingresos para la educación superior. Y finalmente, Minas y Energía, que necesitaría 1.9 billones de pesos, que en caso de no conseguirse, pondrían en riesgo los subsidios en energía de 11 millones de familias. Para el gobierno no existe hasta el momento un plan B para tapar el hueco fiscal. Nosotros quisiéramos, y es la posición del gobierno, que no bajáramos los 14 billones. ¿Por qué? Porque los 14 billones nos permiten tener un Estado como el que estamos acostumbrados y como el que merecen los colombianos, en los que tienen muchos servicios y programas sociales que son supremamente importantes. También se refirió a cómo sería la devolución del IVA para las familias con ingresos que no superen un salario mínimo. Nos montamos en la misma estructura que ya existe, ¿sí? O sea, en la misma estructura que ya llega a 4 millones de hogares, que es el 30% de la población, que es más que la gente que está por debajo de la línea de pobreza, que es 27%. Y que efectivamente será lo que haremos. Además, el gobierno aseguró que los venezolanos podrían recibir este beneficio siempre y cuando estén legalmente en Colombia y cumplan con los requisitos. Pero, según los expertos, ¿qué alternativas de financiamiento le quedan al gobierno si no se aprueba la reforma en el Congreso? Consultamos con algunos y aquí les presentamos las opciones planteadas. Por estos días, el tema de conversación en el país es la reforma tributaria o ley de financiamiento presentada por el gobierno para tapar el déficit fiscal de 14 billones de pesos. Para el año 2020, ese recaudo va a estar un poco más bajo, hacia 12 billones de pesos, pero, curiosamente,
se va a invertir esa plata es en darle descuentos a las personas jurídicas, especialmente las empresas, entiéndase las grandes transnacionales, entiéndase los grandes capitales financieros. El recaudo tributario como proporción del ingreso nacional es muy bajo en Colombia. Si uno lo compara incluso con países latinoamericanos, es muy bajo, es como 14% del PIB. Pero, ¿qué es el hueco fiscal? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que usted recibe un pago de 259 pesos y debe destinar 50 a educación, 50 a salud, 50 a arriendo, 50 a seguridad y 59 al pago de tarjetas de crédito y otras deudas. Pero de esos 59 pesos que ya tenía comprometidos al pago de deudas, usted destina 14 pesos a otro tipo de gastos. Pues estos 14 pesos representan un déficit fiscal en sus finanzas. Y eso, según analistas, es lo que le sucede al gobierno actual. De acuerdo con cálculos de mi colega Mark Hofstetter, en realidad la diferencia, estos 14 billones, se explican más que nada por iniciativas de gasto de este gobierno. El gobierno nacional se la jugó por la polémica ley de financiamiento, que incluye entre sus propuestas gravar con el IVA al 80% de la canasta familiar. Pero, ¿qué otras medidas podría tomar? El impuesto de renta corporativo es plano, tarifa plana. El impuesto de renta a las personas naturales es progresivo y es poner a pagar a los que más tienen. Pero en el impuesto de renta a personas naturales. En el exterior hay 55.000 millones de dólares de colombianos que figuran como patrimonio fuera de nuestras fronteras. Si a esos 55.000 millones de dólares que están en el exterior en patrimonio se aplicara una tarifa razonable, el país podría recoger los recursos que requiere y no necesitaría esa reforma tributaria. La polémica ley de financiamiento o reforma tributaria hasta ahora no ha recibido el respaldo necesario en el Congreso. Incluso el partido de gobierno en las últimas horas recomendó al presidente Duque buscar alternativas diferentes al gravamen de la canasta familiar.